¿Esto es en serio, Porsche? ¿Estás haciendo un combustible tan limpio que nos podría mantener rodando nuestros viejos autos de combustión en el futuro? ¿Podría ser este el nuevo negocio del combustible limpio o solo ser humos o espejo? ¿Puede ser un auto de combustión tan limpio como un auto eléctrico? ¿O quizás incluso aún más limpio? ¿O será que Porsche solo nos está vendiendo una aparente tecnología ecoamigable? Oscar Alejandro aquí de Octanaje TV. Hoy haremos una investigación sobre la ciencia detrás del combustible sintético. Si es que en verdad podría volverse una alternativa ecoamigable a la electricidad. Pues no vayas a ningún lado porque veremos cómo salvar la combustión interna. ¿Qué quiere decir Porsche cuando dice que ha vuelto la combustión interna tan limpia como un auto eléctrico? Bueno, para entender esto tendremos que ordenar la química de la combustión. Todos los vehículos modernos hoy en día llevan convertidores catalíticos, los cuales convierten los nocivos gases de la combustión en gases ordinarios, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Este CO2 es el principal problema, ya que el incremento de CO2 en la atmósfera es el principal conductor del cambio climático, por lo que una de las cabezas de lanzas más usadas hoy en día es el carbono neutral, lo que significa que no se introduce nuevo CO2 al ambiente, por lo que el CO2 es un producto inevitable de la combustión, por lo que crear un combustible carbono neutral es imposible. La combustión es energía producida por una reacción química entre un oxidante y un contenedor de carbono, como con las fuentes de combustible, madera, carbón o gasolina. El 90% de las gasolinas están compuestas de hidrocarburos, la familia de químicos compuesta por hidrógeno y carbón. Dentro de la cámara de combustión se combinan con oxígeno de la atmósfera, liberando energía y enviando vapor de agua, dióxido de carbono por la salida de escape. Dicho esto, ¿acaso Porsche ha desarrollado una nueva forma de llevar la combustión que produce menos CO2? Pues no lo han hecho. El combustible sintético libera CO2 al igual que los combustibles fósiles. La diferencia es que lo convierte en carbono neutral. La gasolina tradicionalmente viene de las fuentes naturales, el crudo, el cual está principalmente compuesto por fósiles como plancton y algas, el cual se extrae de la corteza del planeta. Esto quiere decir que cuando utilizamos combustibles fósiles estamos tomando carbono desde el centro de la Tierra, lo quemamos y lo reintroducimos como nuevo CO2 al ambiente. Pero recuerda, carbono neutral significa no introducir nuevo CO2. Por lo que si Porsche puede extraer los hidrocarburos necesarios para la combustión sin tener que extraerlos de la tierra, tiene una oportunidad de cambiar este juego. Hagamos una breve pasada por los hidrocarburos. Sales al mundo a buscar hidrógeno y carbono de forma independiente, pues afortunadamente para Porsche tienes ya lista dos fuentes de hidrógeno y carbono. Estas son el agua y el aire, por lo que para conseguir hidrógeno Porsche planea usar un electrolizador, el cual usa electricidad para separar el agua del hidrógeno. Contrario a la combustión, la electrólisis es un proceso endotérmico, es decir, que la reacción requerirá de un constante suplemento de energía, en este caso en forma de electricidad. Si ya tenemos el hidrógeno, ¿cómo conseguiremos el carbono? Bueno, el siguiente paso del plan de Porsche son los filtros de dióxido de carbono, los cuales lo extraen de la atmósfera. No han revelado exactamente cómo lo van a hacer, pero la opción lógica son paneles eléctricos que separan el CO2 del aire. Una vez obtenido el CO2, pueden usar otras formas de electrólisis para combinarlo con el hidrógeno, así crear metanol sintético y agua. Pero aún faltaría un proceso más de electrólisis para generar la gasolina. Por lo que si combinas dos moléculas de metanol obtienes dimetiléter y una molécula de agua. El dimetiléter por sí mismo es una alternativa sintética al diésel, pero a través de una serie de procesos endotérmicos lo puedes convertir en gasolina para motores. Estoy seguro que notaste que la mayoría de todos estos pasos usan electricidad, por lo que Porsche planea establecer una base de operaciones en Chile, ya que la electricidad ecológica es más fácil de conseguir aquí debido a las grandes corrientes de aire y el poder solar, ya que todo el proceso es realizado en base al poder de la electricidad. Es la razón por la que lo llaman e-fuel. Por lo que mientras que los autos eléctricos usan combustibles fósiles para generar carga para sus baterías, Porsche está generando una alternativa de combustible mediante electricidad carbono neutral. Sin embargo, los autos seguirán emitiendo CO2 al medio ambiente, pero su combustible seguirá siendo carbono neutral,
ya que la misma cantidad de CO2 que emite el auto será utilizada para crear combustible sintético, creando un posible ciclo de combustible que podría no tener fin. Bueno, la gasolina es lo que es por todos los procesos y aditivos químicos que se le deben añadir, ya que la composición del crudo incluye una gran cantidad de diferentes hidrocarburos, por eso es que emite tantas partículas. Pero Porsche dice que usando su método de hidrógeno y carbono puro, crearán un combustible que se quema de forma más limpia, es decir, que producirá un 85% menos de CO2 en los motores de combustión. Entonces, ¿cómo usarán todo esto para darle cara a los autos eléctricos? Hay dos cosas a tener en cuenta: el CO2 que se genera por la producción de ese auto y el monto de producción de CO2 de ese auto durante su vida útil. La manufactura de un auto de combustión requiere alrededor de 7 toneladas de CO2 en promedio, mientras que la producción de un vehículo eléctrico requiere minería de minerales como litio y cobalto para las baterías, generando alrededor de 21 toneladas de CO2, por lo que queda bastante claro que es más limpio producir un auto de combustión que un auto eléctrico. Por lo que vamos por un segundo round y comparemos las emisiones de uso. Un auto de combustión en promedio libera 50 toneladas de CO2 durante su vida útil. Los autos eléctricos no emiten ningún tipo de material particulado, pero la mayoría de las veces su electricidad viene de fuentes que sí emiten CO2, por lo que eso también será tomado en cuenta, lo que en promedio serían unas 20 toneladas de CO2 durante su vida útil, por lo que se puede decir que aquí es la victoria para el eléctrico. Pero, si un auto es impulsado por el e-fuel de Porsche, el cual emitirá un 85% menos de CO2, la cantidad en promedio emitida sería de 7.4 toneladas de CO2, además de considerar que el CO2 emitido será reutilizado para crear combustible. Es muy posible que las emisiones estén cercanas a cero. Además, este nuevo e-fuel puede ser surtido a través de las gasolineras convencionales, por lo que no tendrías que generar una gran inversión de millones para crear una red de abastecimiento nueva. Poniendo como ejemplo, en Chile podrías utilizar las ya establecidas 1700 estaciones de combustible. Estas podrían seguir funcionando ya que están construidas y listas para ser cargadas con el nuevo e-fuel. Por lo que esta es la realidad. Si esto sigue adelante, Porsche habrá salvado los autos de combustión. Los V12 podrían volver a la Fórmula 1 con esta combustión libre de culpa. Quizás, solo quizás, esto es demasiado bueno para ser verdad. Nos vemos.